Pasaron de las 7 de la tarde y hoy es miércoles, tarde de mujeres. Acá en la 530 abrimos la conversatoria. Dale, Charlie. You keep saying you got something for me. Something you call love. Me acompaña acá en el estudio Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. En unos minutos se va a sumar nuestra compañera Nati Salvo y vamos a charlar también con ella. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? ¿Cómo venimos, no? La verdad que semanita, yo desde la ley bases, desde la sanción en el Senado de la ley bases, no me recupero de las noticias. Ayer veía un tuit de una compañera que decía: en este país hay que elegir entre vivir o estar informado, ¿no? Como sí. Que parece como que es muy abrumador. Y bueno, entonces la idea es... Lo vi ¿viste? Lo vi. Decía algo más, ¿no? Como que sí. Salí a hacer las compras y cuando volví sí. Pasó todo esto. Tal cual, o vivís o te mantenés informado. Y bueno, y hoy también, antes de empezar el programa, uno de nuestros compañeros, el saludo habitual todos los días: hola, ¿cómo estás? Y hizo una broma como, bueno, la verdad que la pregunta ¿cómo estás? No sé cómo contestarla, nos dijo. Habría que preguntarse, bueno, hoy pudiste hacer la compra en el supermercado, hoy pudiste pagar las cuentas. Es como todo muy el día a día, más lo abrumador de las malas noticias, ¿no? Yo abrí hoy el programa diciendo, por lo menos tenemos algo bueno que comentar dentro de todo lo malo, que es que liberaron a casi todos los detenidos en la represión del miércoles pasado. Un miércoles que también para nosotras fue arduo, porque estuvimos acá en la conversatoria y estábamos todas, y lo pudimos expresar y leer la información en el momento, abrumadas por lo que estaba sucediendo, ¿no? Muy tristes y muy como al límite, ¿no? Todo el tiempo estamos al límite con lo económico, al límite con lo social, al límite con esta democracia de baja, como dijo Cristina, de baja intensidad, ¿no? Que estamos viviendo. Una democracia, creo que cuando Cristina dijo es democracia de baja intensidad, no era este escenario, ¿no? Digamos, este escenario es de bajísima intensidad, de casi nula intensidad. Y a mí lo que más me preocupa es cómo hacer para enfocarse en aquello que nos sigue dando ganas, ¿no? Ganas de enfrentar la cotidiana, la diaria. Creo que tenemos que hacer un llamado urgente a discutir lo económico, pero con el foco en la vida de las personas. No somos números en un Excel, ¿no? Digo, no es solamente llegar a fin de mes la vida de las personas, ¿no? En la vida de las personas hay otras cosas, además de llegar a fin de mes, que la vuelven una vida feliz, que la vuelven una vida rica. Hay intereses que están más allá de ahorrar, comprarse un auto, comprarse una casa, aunque también son cosas importantes. Hay personas que tienen intereses, todas las personas tenemos intereses que van más allá de lo meramente económico. ¿Cómo hacemos de nuestro espacio político para conversar sobre eso? Porque yo creo que frente a este liberalismo absolutamente extremo que estamos enfrentando, lo único que podemos hacer nosotros y nosotras es apelar a la solidaridad y apelar a lo humano, ¿no? Uh-huh, a lo humano, no en esta lógica de lo alimentario, de lo exclusivamente reproductor de la vida humana, sino a lo humano en el sentido de lo que nos hace humanos. La supervivencia, porque claro, uno no puede vivir solamente para trabajar y para llevar un plato de comida a la mesa. Entiendo que estás planteando eso. Hay otros intereses y hay que encontrar el deseo en este momento. Claro, eso es me parece que es una faceta ausente en la conversación política de este momento, ¿no? O sea, estamos todos y obviamente muy preocupados por el devenir económico de la Argentina y el devenir económico de las familias en la Argentina, porque somos justicialistas, porque entendemos que si no está resuelta la justicia social, difícilmente podamos encontrar el deseo, pero a la vez también estamos convocando a ser parte de algo, enfrentando imágenes de represión. Entonces, digo, para poder sumarse a una columna, para poder estar en una plaza, para poder ocupar el espacio público, en este contexto, la apelación a la confianza, la apelación a la mística, ¿no? A la fe de las personas,
me parece que tenemos que empezar a nutrirla de una conversación respecto de los para qué de la vida. Y esa es muy difícil plantearse esas cosas en este contexto donde también a nosotras y a nosotros nos afecta todo, ¿no? Yo llega un momento en que ya no sé por qué estoy triste, o sea, por cuál de todos los motivos, cómo priorizar, ¿no? La tristeza o la decepción o la bronca, todos sentimientos que son negativos. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros y nosotras para plantear otras narrativas? Yo creo que lo que nos hace humanos a nosotros, ¿no? Y ahí vos que sos profesional dirás, pero lo que distingue al ser humano del resto de los animales es la posibilidad de hablar y de comunicar. La palabra. Bueno, cómo compartir la palabra. Nos constituye y bueno, y es importantísimo poner en palabras, es importantísimo hacer circular la información y se hace difícil. Recién hicimos una nota con el Vasco de Mendiguren, porque nos gusta todo el tiempo ir abriendo, ¿no? Abriendo la agenda, un referente de la Unión Industrial. La industria está siendo hoy foco, ¿no? De parte de la motosierra de Milei, están empezando a sentir los efectos, pero decía en un momento, bueno, hoy por hoy lo que hay que hacer es discutir cómo salimos de esta coyuntura, cómo se sale. Y eso es lo que no sabemos. No, es lo que la pregunta, se sale militando, se sale marchando, se sale poniendo la mirada en nuestros representantes en el Congreso de la Nación. ¿Cómo lo hacemos? Mira, justo hoy leí un debate muy interesante en Twitter, lo estoy buscando acá en el teléfono mientras tanto. Dale, mientras vos buscás el tweet, voy a recibir a Nati, ¿te parece? Me parece bárbaro. Hola Nati, ya te presentamos hace un ratito. Hola, ¿cómo andan, chicas? Bien, ¿Cómo están? ¿Cómo andas, querida? ¿Vos? Muy bien. Ahí te estaba escuchando, André. ¿Estás tomando examen? ¿Cómo les está yendo a los alumnos? Muy bien. Bueno, Ponele que sí. Bien. Que sí. Esa es una buena noticia. Y sí, universidad pública siempre. Bien. La verdad que te escuchaba, André, digo, ¿cómo se sale, no? Sí. Y yo creo que con todas las propuestas que dijiste, organización popular, poniendo el foco y la mirada incisiva en los propios y en la construcción, pero te escuchaba también con respecto a los indicadores de empleo, y esa es otra de las formas muy, muy importantes y trascendentales de cómo salimos. Inmediatamente se me vino a la cabeza, más allá de la coyuntura diversa, Néstor Kirchner, que él fue el primero que manifestó que los muertos no pagan y que por lo tanto la Argentina se tenía que recuperar con guarismos similares respecto de la pobreza y la indigencia, no con el desempleo, pero bueno, con un factor distributivo muy similar. Y hoy justamente escuchaba que el Fondo Monetario Internacional aprobó la 8ª revisión a la economía argentina. ¿Y qué es lo que pide? Acelerar el ajuste fiscal, la aprobación expresamente de la ley de bases y la reforma laboral. Entonces, si esto es lo que piden los ajustareos seriales internacionales en connivencia con los nacionales, ya sabemos por lo menos a nivel político cómo se sale. Llámenle shock distributivo. Ya sé que tal vez quienes estudian economía van a decir que los factores macroeconómicos no dan, que el sobreendeudamiento, sin lugar a dudas, ¿no? Pero por eso se me vino a la cabeza Néstor Kirchner y su pedido de audacia, recordarán, en ese programa de televisión donde le dice a Bullrich, ¿no? Sí. Hay que ser audaces y no fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. Ahí estaba Lu buscando un tuit que quería compartir con nosotras. Sí, hoy hubo un debate en Twitter que me pareció espectacular, porque se debatían ideas, ¿no? Una persona que no conozco, Tomás Bril Mascareñas, que está en el área de política productiva de Fundar, que es una ONG que viene colaborando mucho en el debate de la ley RI, con argumentos técnicos, ¿no? De la ley de bases, perdón, en contra del RIGI, con argumentos técnicos, le discute a una nota de José Nathanson en el Diplo de este mes. Entonces, José Nathanson proponía una salida, o sea, hablaba de la derrota cultural y entonces cuál era la salida, y como que decía que había un consenso respecto de que la forma de salir de este embrollo es desarrollar las dos grandes potencialidades de la Argentina, que son los hidrocarburos y la minería. Y Tomás dice, bueno, me preocupa que esto sea un consenso, porque la verdad que son las dos formas más destructivas
o sea, las dos formas más extractivistas de entender. Sin valor agregado, ¿no, Lu? Bueno, y hace todo un desarrollo, y entonces le responde con otra nota que dice un desarrollo centrado en las personas, no solo en la riqueza bajo el suelo. Y hace todo un desarrollo donde habla de cómo desarrollar un país desarrollando a las personas que están dentro de ese país. Y me puso a pensar claro, qué lejos que estamos en el debate político de poder plantear, no ya que no queremos ser colonia, no ya que no nos roben nuestros recursos, bienes naturales, los no renovables, los renovables, sino de poder plantear un modelo de desarrollo industrial, pero también económico, en términos de todos los sectores de la economía, que ponga en el centro las formas en las que las personas terminamos viviendo la vida, ¿no? El famoso estado de bienestar. Bueno, y acá Tomás hace un par de aportes que son temas que me gusta leerlos, pero que la verdad es que los conozco por leer, no por investigar, ¿no? Y entonces él hacía como una evaluación muy optimista respecto de lo que la Argentina tenía para darle al mundo. Dice, por ejemplo, inventamos el Malbec, ¿no? Entonces el Malbec hoy se consigue en góndolas de todo el mundo y deja un montón de valor agregado a la economía regional en el NOA. Bueno, así me parece, lo dejo, porque nos gusta dejarles a los oyentes. Desarrollo científico, el tema de, por ejemplo, el ARSAT. Él dice que Argentina tiene una gran posibilidad en todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento. Dice, porque la capacidad instalada está. Dice, por supuesto, lo que necesitamos es un Estado que se ponga a hacer un plan y a desarrollar ciertos sectores de la economía. Pero tenemos a un topo que quiere destruir el Estado. Y por lo tanto lo único que hace es mirar esas posibilidades extractivistas, y la discusión es qué se hace con esas riquezas. Claro, pero a mí porque existen esas riquezas. El tema es si las explota otro para llevarse el beneficio a otra parte, o forma parte de lo que nosotros podemos recaudar para desarrollar todas esas otras cuestiones que sí nos van a hacer distintos. Pero a mí lo que me parece importante de este debate es que Nathanson no es claramente una persona que está a favor del extractivismo. No. Bueno, José, más allá de que una pueda tener posiciones a favor o en contra, pero que entonces él dice, ¿por qué vos partís de la idea de que hay un consenso de que lo único que tiene la Argentina para aportar es minería y hidrocarburos? ¿Por qué no pensamos que hay otras formas de la riqueza porque si no, ya estamos en el consenso de los términos del enemigo, ¿no? Entiendo que sí. Perdón, Andrea, hay dos puntos ahí. Primero, algo que dice Lu y que nos hicieron creer que era melancólico, romántico, anodino, esto de poner, nosotros en el derecho le decimos el sentido antropocéntrico, ¿no? O sea, están en las personas en el centro, no las cosas. Pero este humanismo que hay que volver a recuperar, de algún modo sí, el jerarquizar lo económico, la rentabilidad, sí es parte de esa batalla cultural ganada, que es lo que construye ese consenso al que se refiere Nathanson, ¿eh? Claro. Bueno, de hecho lo toma como lo central en la discusión política de este momento, lo entiendo así, como lo debe tomar Nathanson. Pero y además hay algo, perdón, hay algo que estaba diciendo Luis, que creo que es central también, convertir a la política, que viene de la mano con esa sobrejerarquización tácita de lo económico, convertir a la política en el arte del posibilismo y no discutir con datos y, con originalidad, con audacia y con las potencialidades de Argentina poder trazar un verdadero programa de gobierno económico. Sí, volviendo al tema de las palabras, hay que ver qué entendemos por audacia, ¿no? Porque si hay alguien audaz es Milei. Sí, por supuesto, aplicado en nuestro campo nacional y popular. Exacto. El gran perdedor fue la moderación, como decimos siempre en la conversatoria. Sí. Bueno, de todas formas, también esto que estaba compartiendo recién con nosotras Lu, tiene que ver con habilitar la conversación. O sea, me parece fantástico que se dé un debate así y que empiece a crecer el debate. Entre personas que pensamos, ¿no? Porque el otro día conversábamos con unas compañeras en un evento que organizó la tribu, y entonces decían, no, estamos podridas de hablarle a convencidos. Yo digo, ¿y si probamos a hablar entre convencidos? A ver de qué estamos convencidos, ¿Pero ¿no? qué quiere decir eso de hablarle a los convencidos? Como que todo el tiempo nos hablamos entre nosotros y tenemos que construir una mayoría para poder ganar la elección. Bueno, pero primero tenemos que escucharnos. Pero también eso es tarea de la militancia, ¿no? Poder hablar con el otro que no está convencido. Pero también la tarea de la militancia y sobre todo de la dirigencia, me parece que es hablar entre las, ¿no? Porque la idea de hablar
¿no? Claro. Es como que hay un pasivo y una persona que tiene todo el conocimiento y toda la línea y otra persona que recibe eso. Y por ahí probar a hablar ¿no? Hablar y escuchar y que el otro te conteste. Y esto que pasó en este tweet, me parece que va en que refleja ese espíritu. Es decir, che, vos trajiste una idea y yo tengo otra que puede ser complementaria y donde podemos sacar una síntesis respecto de algo programático. Son dos varones, ¿no? También digo que tienen otros privilegios a la hora de escribir, de leerse, de contestarse. Pero bueno, digo, traigo esto porque me pareció interesante cómo se puede discutir ideas, que es en este contexto me parece la única oportunidad de optimismo. El tema también es que desde el Poder Ejecutivo hacia abajo lo que se baja es la no discusión, ¿no? Si hay algo en el modelo mileísta es esta cosa de, bueno, llegó a decir me van a sacar muerto antes de tocar el déficit, ¿no? O el tema del déficit cero, que es lo que quiere, o es su meta o su única meta, no importa qué pase en el medio. Hay como un discurso monolítico en este momento y no lo vemos a Milei de ninguna manera dispuesto a correrse de allí. ¿Qué pasa con la oposición en este momento? ¿Qué pasa con esto de dialogar como está proponiendo Lu, que se haga? Nati. Se me cortó un poquito, Andrés. No, decía que ¿qué pasa en la oposición, en todo el conjunto opositor sobre esta posibilidad de dialogar y de discutir ideas? Bueno, es que yo creo que la oposición, y no es porque no el oficialismo te referís, sino nosotros esta oposición, el peronismo. Y yo creo que sin intentar meternos en la interna, hay un consenso básico que es ser efectivamente oposición a este gobierno cuyos axiomas o paradigmas son clarísimos y son audaces, como bien dijiste. Pero por otra parte me parece que hay una discusión con respecto a la producción y el trabajo que no está saldada, en donde se creen que efectivamente hay consenso, si no lo hay. Y yo lo digo por lo menos desde mi lugar, desde la expertise del trabajo, con bastante estupor vengo viendo un tiempo esta parte, y no en la gestión de Javier Milei, sino en la anterior, que había muchos que apoyaban la reforma laboral o la reducción, entre comillas, de costos laborales. De hecho, hemos tenido un ministro así, y creo que pasa lo mismo con respecto a la economía o la producción. ¿Cuál es el motor de la economía? Es el consumo. Y me parece que esos son los diálogos importantísimos que por lo menos si traen cola de discusión y de pelea, que sea para estar preparados para gobernar. Bueno, creo que eso es el principal desafío del peronismo hoy, ¿no? Volver a enamorar, por un lado, y por otro lado, estar preparados, tener un plan, una propuesta. Sí, y para tener un plan, para tener una propuesta, lo que tenemos que poder hacer es salir de la coyuntura. Es muy difícil. Por eso digo, yo quiero ser muy piadosa con nosotros mismos, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil. Nos están llevando todos los días a las patadas a discutir cosas que jamás en la vida hubiéramos querido discutir. No creemos que son los temas importantes de la Argentina. No creemos, o sea, esto de la macro, por ejemplo. ¿Qué es la macro? Yo ya no sé. O sea, hay que ordenar la macro. ¿Qué es la macro? La ganancia de los bancos. ¿Qué es la macro? ¿Por qué es ordenar la macro? ¿Cómo se nos van instalando ciertos... Entonces yo de pronto empiezo a escuchar a compañeros que dicen, bueno, no, es que había que ordenar la macro. ¿Qué es la macro? Lo que hay que ordenarle es la vida a las personas. Luego, Cristina lo dijo muy bien, vienen a desorganizar de la vida, lo dijo con el macrismo. Bueno, si esto no es desorganización, ¿qué es? Porque es... O sea, yo desde que asumió Milei, ahora multipliqué por... pero la macro... pero la macro, pero desde que asumió Milei al día de la fecha, yo multipliqué por 10 mi factura de luz. Por 10 la factura de luz de mi casa. Soy una persona sola que no está nunca. Digo, ¿cómo una calcula los gastos del mes? Ni que hablar de lo que me aumentó el alquiler. No quiero ni decir lo que me aumentó el alquiler. ¿Qué? ¿No? Digo, todas niveles... Bueno, estas cuestiones de la desorganización no está en la macro, está en la vida de la gente. Entonces, bueno, hay cosas que nosotros no queremos ni discutir que de pronto empiezan a ser parte de nuestras discusiones cotidianas. Y lo que dice... Perdón, lo que dice Luz tiene que ver también con otros conceptos que fuimos permitiendo que instalen. Por ejemplo, pienso en esto de la macro y demás, la rentabilidad social.
¿no? Sí. Cuando hablábamos de aerolíneas y más, para poder disputar que Aerolíneas no es que tenía pérdida. A ver, ¿por qué tanto miedo a discutir que el Estado, o en empresas, o en algunas áreas, si tiene pérdidas, la función principal no es la rentabilidad y la ganancia, sino es el bienestar general y esa ordenación de la microeconomía de la vida de la gente? Digo, esto que parece prácticamente una herejía cuando la decís, incluso a veces en cierto espacio compañero, y me parece que, no sé si te estoy sobreinterpretándolo, pero creo que a eso apuntás. Totalmente a Pero eso. claro, Sí. pero es lo mismo que lo percibimos, pensémoslo al revés. Lo pensás como el momento en el que se retira el Estado. Bueno, ahí te das cuenta que no solamente era una cuestión de cuentas, del debe y del haber. Había una ganancia adicional, extra, que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas, con conectar lugares que comercialmente no son redituables. En fin, cito el ejemplo de Aerolíneas porque es el más práctico, pero no es solamente que te dé un balance positivo, que además lo da, pero más allá de eso, hay claro, otras cuestiones que son importantes en una nación, en un país. Y en el caso de Aerolíneas estaba clarísimo, ¿verdad? No era solamente una cuestión económica. Cuando se retira el Estado de las universidades, bueno, ¿qué pasa? Cuando se retira el Estado de la protección de las personas que padecen enfermedades crónicas, se retira el Estado, esta última semana la novedad que tuvimos es que se retira de las vidas de aquellas personas que nunca tuvieron una familia, vivieron siempre en hogares y a los 18 años reciben una ayuda del Estado. ¿Para qué? Para alquilarse una habitación y tener donde vivir. Bueno, ya no lo van a tener más. Entonces no podemos medir todo desde la macro. No, es que no podemos seguir tampoco tomando los parámetros de éxito de ellos, ¿no? Digo, a mí me parece que hay otras cosas para discutir. Nosotros en Pilar discutimos mucho la cuestión de la educación, ¿no? La educación viste que está muy de moda esto de la educación para el trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué o sea, educación para el trabajo? Por supuesto que nosotros creemos que el trabajo dignifica, que el trabajo ordena la vida, que el trabajo con derechos. Claro, En realidad claro. lo que ordena la vida, lo que dignifica, son los derechos, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, y el trabajo porque se antepone porque lo ponemos como antagonista o como quien disputa con el trabajo, los trabajadores organizados, quienes disputan con el capital. Ahora, ¿educación para el trabajo o educación para vivir? ¿No? Digo, ¿para qué van los chicos a la escuela? Entonces, digo, todos estos debates, que son debates que están buenísimos cuando abrís la puerta porque empiezan a haber ideas, empieza a producirse comunidad, empieza a haber espacios de encuentro, empieza a haber una revaloración de esos espacios, de esas inversiones estatales que son espacios de construcción comunitaria. Tenemos que poder alojarlas en nuestro espacio político, ¿no? Estoy convencida. ¿Y cómo hacemos eso si nos están pegando? Y pegando físicamente, ya no es metafóricamente. Sí. Esa es como, me parece que es como la esperanza, la posibilidad de la esperanza. Bueno, ¿qué estrategias nos damos para poder habilitar estas conversaciones? Primero, superar, me parece, la lógica del amigo-enemigo, ¿no? Porque si lo pensamos todo en esos términos, en que el otro es enemigo por alguna razón, bueno, ¿no? Te lo digo en todos los ámbitos. Me parece que está instaladísimo esto hoy en la sociedad. No sé, nos ha quedado esto un resabio de la pandemia, tendremos que pensarlo porque estamos transitando este momento, pero si lo primero que hay que hacer es, como decís vos, habilitás un espacio y la gente lo ocupa. Y tiene cosas que decir y cosas que hacer y se pone participativa. Bueno, me parece que esa es una buena manera de empezar. Totalmente, y también me parece que amerita este contexto una reflexión muy profunda respecto a nuestra práctica política. Yo lo digo siempre, esto que decís vos de la lógica amigo-enemigo, yo lo sintetizo en otra frase que es dejar la presunción de mala fe, ¿viste? Vos te sentás en una mesa y lo primero que presumen es que vos por algún motivo tenés mala fe. No, mirá, si estoy acá, si llevamos toda esta cantidad de años Mira, el otro día presentaron en esta radio, escuché yo, no me acuerdo en qué programa, la presentación de un libro, que Nati, en el programa de los sábados, me parece, la presentación de un libro de por qué ganó Milei. Exactamente, no recuerdo el actor. Bueno, ¿no? y ahí Javier, no me acuerdo cuánto era el autor del libro, ahora Sí, lo vamos a buscar. Después le preguntamos a Mado. Lo que él decía, lo escuché mientras me bañaba, así que no tengo tan claro lo que él decía, pero Javier Balsa, ahí está. Lo que él decía era que
cuando él hacía la encuesta, su trabajo, o sea, hizo un trabajo de campo para contar, para dar una descripción de la militancia, ¿no? Y de los espacios y cómo traccionaban los espacios en juego el poder en la Argentina, y él decía que cuando hizo la encuesta, el 10% del total de los votantes, se reconocía militante del Frente de Unión por la Patria o del Frente de Todos. Claro. 10%, ninguna fuerza política tiene ese caudal de personas que, siendo militantes o no, digo, acorde a los parámetros de militancia, ¿no? Pero que ellos mismos se autoperciben militantes, o sea, que dan parte de su tiempo en trabajar sobre las ideas para convencer a otros y otras de que es un montón el caudal y el capital político que tenemos. Pero si partimos de la presunción de la mala fe, de que el otro, ¿no? Y además de eso, le sumamos esta idea de que no hay que hablar más a los convencidos, sino que tenemos que salir a, no sé, a buscar ¿qué? Libertarios, ¿no? Digo, ¿por qué no probamos primero en hacer espacios habitables entre nosotros y ver quiénes somos y cómo nos reconocemos? Esta persona hablaba de unos números que a mí me impactaron. Decía que el 23% del total de los votantes son voto duro de Unión por la Patria y que es de que el 10% del total de los votantes se reconocen militantes. No existe este capital político en otro lugar estoy segura que no existe en otro lugar del mundo para un proyecto nacional y popular como el nuestro, no sé, en Brasil, digo, pero es una experiencia muy única y es nuestra fortaleza y es la que tenemos que cuidar. ¿Por qué ganó Milei? Así se llama el libro. Y Javier Balsa. Sí, Fondo de Cultura Económica es la editorial. Bueno, Nati, a ver, una conclusión de tu parte, así vamos redondeando esta conversatoria. La verdad que me rememora un poco una discusión que tuvimos o que me invitaron para tener respecto de la reducción de la jornada de trabajo en diputados, todo lo que hablamos, ¿no? Sí. Y escuchando a un abogado de la UIA que decía que las políticas contracíclicas o las políticas distributivas o esto de la educación para vivir o el trabajo con derecho del que hablaba Lu eran inviables porque no era un país normal. Entonces, creo que todo se resume simplemente, por lo menos en la idea, y que esto creo que es la verdadera batalla cultural, de volver a entronizar a la persona humana así de simple en el centro de las políticas públicas, en el centro de la vida en comunidad. Y creo que ahí entra todo lo que venimos hablando, desde la obtención de esa felicidad, escuchar a los compañeros y compañeras, dar estos debates de trabajo y producción, y empezar un poco también a valorizar este capital político del que hablaba Lu. Bien. Lu. Bueno, yo quiero, me gustó mucho esta conversación, quiero decir, porque me parece que son los temas que nunca tenemos tiempo de traer, ¿no? A la agenda, porque la coyuntura es muy extenuante, y proponer, pensar, ¿no? Reflexionar, cómo nos tratamos y cómo nos gustaría que nos traten también, ¿no? En los lugares que habitamos, distintos lugares que habitamos, que a veces son las familias, a veces son los espacios de militancia, a veces son las instituciones, a veces son varias de esas cuestiones combinadas. Cómo tratamos y cómo nos gustaría que nos traten para salir de esta lógica amigo-enemigo, para poder reconocernos entre nosotros y nosotras, saber quiénes somos, ver cómo gestionamos una conversación que busque una síntesis, una conversación que busque un programa, y no una conversación que busque la anulación o que instale la sospecha sobre el que piensa distinto. Esta semana estuvimos hablando bastante, un poco bordeando esto que estamos planteando en esta conversatoria de hoy, en el programa, porque bueno, a mí me pasa puntualmente que empiezo a entender en esto de aceptar la lógica del otro. Hablemos de la macro, por ejemplo, o hablemos de cuáles son los recursos a los que hay que recurrir, ¿no? Los hidrocarburos, el litio. Bueno, ¿qué nos pasó en el momento? Y lo dejo planteado también para la próxima. ¿Qué nos pasó que en determinado momento comenzamos a aceptar que había espacios donde no se podía hablar de política? O donde no se puede hablar de política. Por ejemplo, cualquier grupo de WhatsApp en el que uno participa. Lo abrimos acá a los oyentes esta semana y muchos contestaron, bueno, y justamente los que dicen acá no se habla de política, cuando tienen la oportunidad de hacer algún comentario, dicen la yegua o dicen ese negro de M, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros que aceptamos ese tipo de censura? Porque para mí es censura, porque no tiene nada de malo. ¿No? Total, yo creo que la participación política en una democracia, no importa bien, uno no va a estar hablando 20 horas de política en un grupito de mamis o de consorcio, pero si sale
o si estamos en un momento de elecciones, o si, ¿por qué no? ¿Por qué nos corremos de determinados lugares? Yo creo que este conversatorio da pie para que en la próxima reunión de estas tres personas que somos podamos hablar de la cuestión de la autoestima, ¿no? Digo, hay algo de eso que decía Néstor, de recuperar la autoestima, que tenemos que poder hacer como espacio político y como militantes de este espacio político. La verdad es que yo fui notando a lo largo del tiempo, como a mí me pasó, y lo digo en primera persona, y supongo que eso refleja la historia de otras personas, que me fui retirando de la conversación de ciertos ámbitos, ¿Pero ¿no? por qué? Claro, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, pero porque uno dice, bueno, tengo que elegir las batallas, sí, ¿hasta cuándo? ¿Cuáles? ¿Hasta dónde? ¿No? Claro. ¿Quién pone ese límite? Bueno, entonces hay algo de la autoestima que también está en juego, ¿no? Bueno, lo dejamos, ¿te parece, Nati, para la próxima, si la coyuntura lo permite? Por supuesto que sí. Dale, te mando un abrazo. Te mandamos un beso. Un abrazo Nati. grande, chicas. Bueno, que tengas buen fin de semana largo. Se cortó. Bueno, lindo. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Sí, la coyuntura lo permite, ¿no? Por favor. Dale. Bueno, Lu, muchas gracias. Ojalá que Milei esté en Ginebra. Nos vamos a la última tanda. Dale.